Le dijimos que estaría con nosotros y con nosotros está el señor Albert Rivera. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, señor. Gracias por haber venido a aceptar nuestra invitación. Un placer. Dice usted que España necesita un cambio de rumbo. Usted y mucha gente, ¿no? Bueno, yo creo que muchos españoles coincidimos, ¿no? Que la política que tuvimos del gobierno anterior de gastar más de lo que se tenía, pues nos ha llevado a una situación muy complicada, y la crisis financiera mundial que también ha afectado, pero que las políticas actuales del gobierno, tanto del PP como de Cataluña, de solo recortar sin aplicar medidas de estímulo, ¿no? de ayuda a creación de empresas, de facilitar la contratación y abaratar la contratación a la gente que está en el paro, en fin, que esos bancos que hemos rescatado entre todos, pues también fluya el crédito a esa pequeña y mediana empresa. Si esas medidas no se toman, porque no se están tomando, la sensación es que esto está frenado y muy parado, ¿no? Y por eso decimos que cambio de rumbo en las políticas económicas y en general del país, ¿no? Siguiendo en el tema de la navegación, ¿vamos a la deriva? Yo no diría que a la deriva, porque yo creo que a la deriva, yo creo que estuvimos en un punto con la prima de riesgo disparada de este país a puntito del rescate, ¿no? Hay que reconocer que eso ha mejorado, porque es verdad, pero sí que es verdad que la situación actual puede dejar un país que, por obsesionarse con cuadrar las cuentas en el tiempo y hora que nos diga Merkel y Bruselas, podemos dejar el país como un solar, ¿no? Que es lo que está pasando. Nada más hay que pasearse por barrios y ciudades y ver los comercios cerrados, la de casas y pisos vacíos y gente pues desahuciada cada semana, ¿no? En estos barrios y ciudades, y empresas que quieren funcionar y no pueden porque no tienen liquidez o no pueden gastarse el dinero en contratar. Yo creo que, por tanto, no estamos a la deriva, pero quizá en el camino equivocado. O sea, tenemos alguien al timón, pero va en un rumbo que nos puede llevar a las rocas, ¿no? Por seguir el símil. Y yo creo que cambiar el rumbo y hacer un gran pacto de Estado, donde en ese sentido, tanto a nivel político como económico, porque hay una crisis política también, no solo económica, pues reconstruyamos los puentes y reconstruyamos todo aquello que esta crisis política y yo diría casi de valores que tenemos, pues ha dejado este país un poco, pues eso, trastocado, ¿no? Parece ser que, o da la sensación de que el Partido Popular ha tirado la toalla en el tema del paro y ha dicho, oye, que el paro vaya donde vaya, porque cuando pensaban que iba a subir, resulta que ha bajado, aunque sea poco, pero como diciendo, esto ya se solventará o si no, ya veremos. Sí, yo creo que el PP, o sea, cuando salió Montoro hace muy poquito, el ministro Montoro y el ministro Guindos, aquella rueda de prensa trágica, yo diría casi, del viernes pasado, entre la imagen, el discurso y ponernos un escenario 2019 como mínimo, pues se sentó como un jarro de agua fría en las clases medias y populares de este país, ¿no? Y yo creo que no hay que mentir, pero tampoco se puede, digamos, tirar la toalla, porque yo creo que en este país, si le damos la vuelta a esa bola de nieve, y le pongo un ejemplo muy concreto, si en vez de abaratar el despido, que está en términos europeos, son 33 días, ¿no? Pero si en vez de obsesionarse en ese debate, abaratamos la contratación y hacemos que un empresario que quiera contratar gente le cueste menos, es decir, la cotización de la Seguridad Social pues se bonifique los primeros 2 años, pues sacaremos gente del paro, los empresarios con los que hablas te dicen que tienen miedo a contratar porque el coste es alto y no pueden permitirse la contratación, y sobre todo le quitaremos un lastre a la economía del Estado, que está pagando subsidios de empleo. Es decir, no hay país que con 6,2 millones de parados y un subsidio del 70-80% de media sostenga las cuentas públicas, ¿no? En definitiva, yo creo que no hay que tirar la toalla, que hay medidas que se tienen que tomar. Le pongo el ejemplo de las pymes también. En este país, poner una pyme en marcha, un autónomo, una pequeña empresa, un comercio, pues te cuesta del orden de 4 meses con la tienda cerrada, pagando impuestos, pagando seguridad social, alquiler y claro, la gente no se puede permitir perder todo ese dinero. Nosotros proponemos una reforma en ese sentido, ¿no? En Inglaterra, por ejemplo, no sé si lo conocerá, pues se hace al revés, se pone en marcha el negocio y luego ya te vengo a ver, ¿no? O sea, es decir, primero tú pones en marcha el negocio, crea riqueza, crea empleo, y luego ya te enviaré a la persona que te tiene que cobrar los impuestos, ¿no? Entonces yo creo que tenemos una especie de moratoria en los primeros meses para que se creen empresas. Pensar un poquito, en definitiva, en la gente que levanta las persianas cada día, ¿no? Hablamos con el señor Albert Rivera de Ciutadans. Hablando de Ciutadans, ¿usted cree que los ciudadanos aguantarán mucho al paso que vamos? Bueno, yo creo que está siendo, la verdad es que sorprendente, gratamente, en el sentido pacífico y democrático de la palabra, cómo la gente, con la penuria que está pasando, con 1 de cada 3 españoles bajo el umbral de la pobreza relativa, cómo está aguantando, digamos, sin violencia, ¿no? Porque en otros países pues sería bastante impensable. Esa tiene una parte positiva. La negativa es que nos pensemos que esto
no hay que hacer nada y no tiene solución y hay que quedarse en casa. Yo creo que manifestarse legítimamente y democráticamente, movilizarse, plataformas civiles, ciudadanas, formar partidos políticos, participar en la política, es muy necesario en este país. Yo nunca me he encontrado, en los 33 años que tengo y sobre todo desde que estoy en política hace 6 años, nunca me había encontrado tanto interés por la economía, por la política, por la ley electoral, por la transparencia, como me encuentro hoy en un bar, en una reunión de amigos o de familiares. Es decir, sí que interesa lo que pasa, pero la gente no encuentra fórmulas de canalizar eso, ¿no? Porque los partidos, los sindicatos y la patronal, pues seguramente necesitan una reforma de arriba abajo para que sean mecanismos de representación mucho más adecuados a lo que hoy tenemos, ¿no? Ayer el presidente de la Generalitat celebraba en el Palau de la Generalitat una cumbre con gente de la sociedad civil y también con todos los partidos políticos para hablar de lo que se habla, que quizás no sea lo que más interesa a los ciudadanos, que si es el derecho a decidir, que si es la independencia. ¿Usted no fue para evitar para que no le pasara lo que le ha pasado al PSC? Bueno, a nosotros en primer lugar no nos invitaron y yo le agradezco. ¿No le invitaron? No, pero yo tampoco hubiera... O sea, yo creo que Artur Mas en eso le reconozco que fue, coherente y nosotros también, ¿no? Es decir, nosotros no estamos a favor de un instrumento de separación entre Cataluña y el resto de España. El primer problema de Cataluña, como el resto de España, se llama paro. Nosotros hemos propuesto un monográfico sobre el paro y la creación de empresas y Convergencia Esquerra lo han tumbado. Ciudadanos se alió con el PSC para proponer esa propuesta. El segundo problema de Cataluña y de los españoles en conjunto es la corrupción y los partidos políticos y de eso no se avanza. Y resulta que, pues sí, que es verdad que dicen que un 30 o un 40% de gente quiere la independencia, pero hay otro 60 o 70% de gente que no la quiere. Y además que no la queremos es que nos preocupa mucho, ¿no? Por tanto, yo creo que Pere Navarro ayer fue pues una persona útil, ¿no? En este caso a Convergencia y Esquerra, que ya han dicho abiertamente que quieren separar a Cataluña del resto de España, pero el PSC, todo el mundo se pregunta ¿y qué hacía ahí el PSC, no? Y creo que todo el mundo se lo pregunta menos Pere Navarro. O sea, toda España se había enterado de qué se iba a hablar en esa reunión y sale Pere Navarro y dice que está sorprendido porque se ha hablado de la independencia y que no son neutrales y que CiU y Esquerra quieren la independencia. Hombre, pues eso lo sabía toda España, ¿no? Es decir, yo creo que el PSC y Pere Navarro están perdidos, sin rumbo, y hay cada vez menos votantes del PSC y seguramente más socialistas en Cataluña, pues que tienen que... De hecho, el crecimiento de Ciudadanos en buena medida ha sido eso, ¿no? No vamos a reconocerlo. Aciertos propios y errores ajenos, ¿no? Y nosotros, por lo menos, en este tema y en algunos otros, las cosas las decimos sin complejos y claras. Pues sí, mire, yo quiero que Cataluña lidere España, pero no que se vaya ni que rompa con el resto de España. Y esa es nuestra forma de entender Cataluña, como un motor de España y no como un vagón de cola que se quiere desenganchar. ¿Usted cree que en Cataluña hay medios pagados para que le digan a la gente lo que los que mandan quieren? Bueno, en Cataluña y en el conjunto de España. Pero aquí, especialmente en el tema este del que estamos hablando, de la independencia, me parece bastante flagrante, ¿no? O sea, uno pone la televisión pública de Cataluña y es que es un no parar. Es decir, es que desde la mañana a la noche, desde la mesa de debate de la mañana hasta el entrevistado, hasta la línea editorial, hasta el programa que se veía ayer en la noche, que era Ágora, creo, pues todo va enfocado en la misma línea, ¿no? Que es hablar de la independencia cada día. Yo creo que, por un lado, están consiguiendo una cosa, que es que la gente que no queremos separarnos del resto de España, pues ya no solo no le importe, sino que es que desconecte de todo eso. Yo creo que una doble Cataluña, ¿no? Una Cataluña que está en el debate independentista cada día y que verá esos medios, en este caso público, que lo pagamos todos, y otros privados, pues que puedan tener apoyo del gobierno, y por otro lado una Cataluña pues que se preocupa por el paro, por la economía, que le indigna la corrupción y que no entiende cómo este país no cambia de rumbo, como decíamos al principio. Se está fracturando la sociedad catalana en dos partes, una, digamos, realidad mucho más cercana al conjunto de España, ¿no? En la realidad social de los barrios y ciudades, y yo creo que el Llobregat, el Besós, muchas zonas de Tarragona se parecen mucho más a eso, y una Cataluña casi, no diría ficticia, pero sí muy politizada, muy oficial, que está en ese debate independentista. Eso es bastante evidente, ¿no? Bueno, ¿cree que llegará a ser difícil en Cataluña ser español y catalán? Yo no creo que sea... Es decir, voy a matizarlo. Yo creo que es complicado decirlo públicamente. Serlo no, porque la mayoría, la última encuesta incluso de la Generalitat, pero también la del CIS, decía que más de un 70% nos sentimos de una medida u otra tan catalán como españoles, ¿no? Por tanto, ese sentimiento, vamos a decir, sentido de pertenencia,
4 millones de catalanes tenemos padre o madre nacidos en otras partes de España. Entonces, esos lazos culturales, históricos, sentimentales, familiares, comerciales, no se van a romper coyunturalmente por una crisis económica o por un gobierno independentista, ¿no? Pero sí que es verdad que decirlo públicamente tiene un coste. Es decir, hoy decir públicamente que te sientes tan catalán como español, pues en según qué sectores te pueden mirar con cierto recelo, o incluso situarte y señalarte, y en cambio decir que eres independentista, pues es muy divertido, ¿no? Y mola mucho, si me permite la expresión coloquial. Pues mire, yo respeto mucho a la gente que quiera separar a Cataluña del resto de España, pero yo voy a trabajar con mis compañeros y muchos ciudadanos de Cataluña para, digo yo, reformar España y no romperla. Es decir, este país necesita una reforma de arriba abajo, y hay cosas del conjunto de España que a mí no me gustan, como no me gustan del gobierno de la Generalitat, pero ¿qué vamos a hacer si somos catalanes, si somos españoles y europeos? Claro. Entonces yo creo que nadie se plantea romper una cosa cuando no funciona. A mí me enseñaron en casa que cuando las cosas no funcionan hay que arreglarlas y no romperlas. Y yo creo que aquí estamos en la dinámica de como no funcionan, aprovechamos y las rompemos. En este caso España, ¿no? Claro. ¿Y no le da la sensación de que España y el Partido Popular tiene dejada a Cataluña? Pues sí. ¿Que cuanto peor mejor? Tengo una sensación de cierto abandono, ¿no? Es decir, tanto en lo positivo como incluso en las medidas ejecutivas, ¿no? Es decir, da la sensación de que el Partido Popular optó por mirar hacia otro lado y decir, oiga, mira, aquí tienen un follón aquí estos señores por el tema independentista, pues ya se pelearán entre ellos, ¿no? Vamos a decirlo así coloquialmente. Y yo creo que el Partido Popular, como gobierno de España, que gobierna muchas comunidades autónomas, tiene que saber primero que Cataluña somos 7,5 millones de españoles, poca broma, es decir, somos casi un 20% de la población, que somos el 20% del PIB, es decir, de la economía española, y por tanto que aquí hay que trabajar como una parte más de España en positivo, o sea, en inversiones, en buena relación institucional, pero también en hacer cumplir las leyes, en decirle al gobierno de la Generalitat que, hombre, que está bien que te rescate, pero tú además tienes también que cumplir y ser leal con el Estado. Es decir, yo creo más en el diálogo y en la relación institucional, la lealtad institucional, que no en la afrenta continua, en el conflicto, porque eso agota, ¿no? Yo creo que agota y rompe las relaciones. No, yo no, desde luego, no hago, también lo digo, no hago aquí distancia entre el PSOE, el PP o los independentistas. Yo creo que el independentismo tiene una voluntad inequívoca de romper, porque lo dicen además, queremos separarnos del resto de España, y necesita conflicto. Si no hay conflicto no hay ruptura. Y el gobierno de España se equivoca en mirar hacia otro lado. El PSOE también de alguna manera lo hizo y el PP lo está haciendo, ¿no? Bueno, y con el presidente de la Generalitat, ¿usted cómo se lleva? Pues en lo personal bien. Debo decir que con Artur Mas una relación cordial en lo personal, y creo que es una persona, somos personas educadas, que pensamos en algunas cosas, pues quizá coincidimos, ¿no? Pero en otras discrepamos, especialmente en estos asuntos, digamos, de convivencia y de unión con el resto de España y de Europa, pero que políticamente ahora mismo estamos pues en una dura oposición, porque a nosotros nos parece que no tenemos gobierno, que no hay presupuestos, que los principales problemas de Cataluña no se abordan en el Parlamento, como le ponía el ejemplo antes de proponer un monográfico sobre empleo, creación de empresas, me parece de sentido común, y Convergencia nos lo ha tumbado y dice que ahora no toca, y en cambio sí que toca hablar de la independencia. O sea, en lo político yo creo que Ciudadanos se está convirtiendo un poco en alternativa también de aquella gente de clases medias catalanas que no queremos ruptura, que queremos convivencia y sobre todo progreso económico y social, ¿no? Y en eso estamos. O sea que yo creo que es legítimo hacer oposición, pero sobre todo hacer propuestas, ¿no? Alternativas, no solo quejarse, y nosotros estamos empezando ya a proponer alternativas en algunas materias para quien nos quiera ver en un futuro también como una opción de gobierno. Bueno, ¿y usted también tiene reuniones secretas con miembros del Partido Popular? No tengo reuniones secretas, no necesitamos reuniones secretas, y en todo caso lo que sí que le digo, y en eso no me escondo, es que a mí me parece que tener reuniones y hablar con gente de diferentes partidos o de diferentes entidades, no secretas, sino reuniones de trabajo y de buena relación, me parece necesario en política y en la vida en general. O sea, yo no criticaré nunca que alguien se reúna para, digamos, limar asperezas, en puntos de encuentro, llegar a acuerdos. Ahora, cuando uno se reúne para pastelear, ¿no? Vamos a hablar, o sea, para repartirse cosas, tapar corrupciones, mirar hacia otro lado, no me apretes por aquí que yo te voy a apretar por ahí, este tipo de connivencias, ¿no?, que a veces se ve en la política, eso sí que creo que es criticable. A la gente es evidente que no le gusta, ¿no? Claro. Ya se han cumplido 100 días de mandato del presidente Mas, de las recientes elecciones. ¿Cree que el presidente aprendió del batacazo, si se puede llamar así, la pérdida de 10 diputados? ¿Está haciendo ahora las cosas mejor que la pasada legislatura? Yo creo que Artur Mas ha cometido el error político de su vida, que lo veo así, creo que muchos analistas lo coinciden, ¿no? Es decir, convocar elecciones anticipadas
por un gobierno que estaba, pues bueno, haciendo cosas bien, cosas mal, pero estaba haciendo cosas. Un gobierno que estaba haciendo recortes, que estaba ajustando las cuentas, que estaba tomando medidas que había dejado el tripartito, y en aquel momento, a partir de una manifestación, que era el 11 de septiembre, subirse a la ola independentista, subir la apuesta y, digamos, huir hacia adelante, pues tuvo como respuesta, como usted recordaba, pues 12 escaños menos, ¿no? Y Convergencia hoy tiene el 30% de los votos, cuando en la época de Pujol llegó a tener casi el 60%, ¿no? Y la última encuesta que se ha conocido, pues tiene menos de 40 escaños en las encuestas, es decir, el peor resultado de la historia. Es evidente que se ha equivocado, ha dejado una parte del electorado más moderado, yo creo que sin representación, que se está buscando, digamos, otras opciones políticas, y creo que Artur Mas la forma de aprender debería haber sido marchándose o como mínimo convocando un congreso de su partido y sentándose y decir, oye, ¿qué hemos hecho mal? ¿Por dónde estamos tirando? ¿No? Artur Mas no ha hecho eso, sino se ha ido en manos de los más radicales, en este caso de Esquerra, y así vamos, ¿no? Por tanto, a mí me parece que un gobierno que no presenta presupuestos, que no toma medidas frente a la crisis económica y el paro, y que está todo el día dando la matraca con el debate de la separación y el conflicto, no vamos por buen puerto, y a mí me parece que a Artur Mas se le ha agotado el crédito. Cuando usted hace un tiempo se presentó, la primera vez que se presentaba como Ciutadans y salía en pelota, en la foto, ¿se imaginaba que un día estaríamos aquí hablando en pelota? Bueno, pues a mí me gusta hablar en pelotas, figuradamente. Pero sí. Ahora picada ya, vamos. Sí, no, yo creo que aquello fue en literal y ahora estamos en lo figurado, para que nos esté escuchando. Pero yo creo que al final hablar claro, cuando hablas claro corres un riesgo, que hay gente que le gusta y hay gente que no le gusta. Pero yo creo que en política te tienen que estar contentos contigo quien te ha votado, porque al final votan un programa, unas personas y un compromiso, y quien no te ha votado, yo creo que te tienes que hacer respetar siendo coherente y cumpliendo con lo que dices, ¿no? Y yo creo que Ciudadanos se está convirtiendo en eso, es decir, cada vez nos vota más gente y cada vez de quien no nos vota, como mínimo nos reconoce una cierta coherencia, trayectoria o principios de actuación. Y eso me parece que es algo a lo que se puede aspirar sin traicionarte a ti mismo, ¿no? ¿Y en el Parlamento de Cataluña se tiene en cuenta la opinión de Ciutadans? Bueno, cada vez más, sin duda, ¿no? Y los últimos, teníamos 3 escaños, ahora 9, y las encuestas ya nos sitúan a la par, digamos, con el PSC, el PP, incluso en algunas encuestas que se están dando a conocer. Eso quiere decir que vamos para arriba y que no pedimos permiso a nadie, sin ofender, sin pisar a nadie, pero hay que construir alternativas. Yo no puedo esperar a que el PSC se aclare en qué quiere ser de mayor o qué va a ser, y no puedo esperar a que el PP se dé cuenta que Cataluña es una parte muy importante de España en la que hay que trabajar seriamente para que esto siga siendo parte de España, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido Ciudadanos es una alternativa, y en el Parlamento cada vez se nos oye más. Otra cosa es que hay a quien no le gusta que nosotros crezcamos o estemos por delante de ellos, pero me parece razonable lo humano, ¿no? Digamos, es normal. Lo que pasa que en ese sentido a mí no me preocupa tanto los demás, me preocupa los casi 300.000 catalanes que nos han votado, los que nos votarán y el resto de catalanes que, aunque no nos voten, estoy convencido que en el tema del paro, en el tema de la corrupción, en la economía, en ayudar a las pymes, en todo eso, yo creo que me podría poner de acuerdo con el mayor de los independentistas, quiero decir. O sea, no es un problema. Yo creo que hay cosas que nos unen en los catalanes, y este gobierno nos está poniendo encima de la mesa lo que nos divide, y yo creo que eso no es bueno. ¿Y quién está en contra de que todos los partidos catalanes hagan un pacto para tirar para adelante, empujar todos en la misma dirección? Porque si dicen que Cataluña es ingobernable, con unos presupuestos prorrogados y que la cosa está como está, ¿por qué no hay manera de ponerse de acuerdo? Pues no lo sé, yo creo que ahí nosotros lo estamos pidiendo hace tiempo y no nos están haciendo de momento demasiado caso, ¿no? Le decía yo antes que hemos propuesto ese pleno para tomar acuerdos sobre la reactivación económica, el empleo y la creación de empresas en Cataluña. Nos parece fundamental para reactivar la economía, y de momento CiU y Esquerra no han querido hacerlo. Esperemos que rectifiquen en un futuro, pero a mí me parece, como usted apuntaba y yo lo decía antes en cuanto a nivel nacional, que acuerdos en lo mínimo, pero sobre todo en lo importante, tiene que haber en un país. Es que si no, no se sostiene. O sea, es que España tiene 6 millones de parados, pero es que Cataluña tiene casi 1 millón. O sea, es que nunca habíamos estado tan mal, porque Cataluña siempre había liderado los puestos de trabajo, la creación de empresa, la riqueza, y hoy, para lo bueno y para lo malo, fíjese qué paradoja, somos muy españoles, porque es que estamos en la media de destrucción de empleo por encima, en la media de paro, en la media de fracaso escolar, en la media de destrucción de empresas. Entonces, hombre, yo le digo a los compañeros del Parlamento que son independentistas, digo, es que yo no aspiro a ser diferente, aspiro a ser mejor. Por tanto, a mí ser diferente para tener más paro, ¿qué quiere que le diga? Yo lo que quiero es que Cataluña sea mejor y los catalanes volvamos a ser un referente en el resto de España, como lo fuimos seguramente muchos años, ¿no? Seguramente mucha gente le viene a la cabeza, a los que tenemos familia fuera de Cataluña,
que cuando íbamos al pueblo, cuando íbamos a ver a nuestros familiares en otras partes de España, yo recuerdo de pequeñito, en Málaga en este caso, pues siempre había una admiración, ¿no? Y un cierto, hombre, los catalanes siempre se nos reconocía pues, que trabajábamos mucho, que gente seria, gente que cumplía, que tenía palabra. Y hoy no me encuentro eso. No digo que todo sea culpa de los políticos catalanes, pero hombre, hemos tenido buena parte de corresponsabilidad como mínimo en esa visión de Cataluña, ¿no? No me gustaría que pasara por aquí y no me hablara como el tema de la corrupción. ¿Han salido ya todos los ladrones, todos los chorizos han salido ya o todavía hay alguno tapado? Bueno, esto es como la cueva de Alibaba, ¿no? Que ya vemos si los 40 han salido o no, pero de momento van más de 40. Hay muchos casos de corrupción. Yo creo que hay una cosa positiva, que es que nos estamos enterando. Durante muchos años ha estado muy tapada y no nos enteramos. Yo prefiero ser libre, aunque sea dura la verdad, que me traten como a un adolescente, ¿no? Y en ese sentido, todos los casos que están saliendo, que salpican casi a todos los colores políticos, ¿no? Que se escapa muy poquita gente, pues es así. Nosotros, en esa idea que usted dice, pues también hemos propuesto un pacto contra la corrupción, pero no para taparla, sino para acabar con ella. Y en eso forma parte, por ejemplo, medidas como expulsar de la vida pública temporalmente a quien esté implicado en un caso de corrupción, como publicar las cuentas de los partidos políticos, como algunos ya hemos hecho desde hace tiempo en las páginas, que esté disponible a todo el mundo, ejercer en definitiva mecanismos de transparencia y de control. El problema, fíjese que le digo, no es, o sea, si a mí me dicen, no, es que hay 4 o 5 que roban, o hemos descubierto un caso en tal partido, otro, si fuera a título individual, de que alguien ha sido muy listo, o ha ido de listo y ha robado, a mí no me preocuparía, porque entonces ladrones hay ovejas negras hay en todos sitios, ¿no? Y garbanzos negros. El problema es cuando hay bandas organizadas, ¿no? Cuando hay gente que se organiza para situar a uno en un cargo, para pedirle al otro lo otro, para darle no sé qué tanto por ciento, para no sé qué concesión de obra, y eso es lo que estamos viendo. La política ha amparado, yo creo que a veces a bandas o a gente que se ha organizado para copar puestos en ayuntamientos, en comunidades autónomas o en el gobierno. Ese es el problema y por tanto no es un problema menor. Es el segundo problema, señor Molinero, de los españoles. O sea, con la economía que tenemos está por delante la corrupción, la preocupación por la corrupción de la economía. Fíjese hasta qué punto es un problema nacional la corrupción, ¿no? En mi pueblo dicen cuando alguien es así, dice, tiene tizná hasta la Virgen de Luna. Y de la Casa Real, ¿cuál es su opinión referente a la Casa Real? Pues renovarse o morir. Es decir, yo creo que la Casa Real es una institución del Estado muy importante porque es la jefatura de Estado. Aquí, al margen del debate republicano monárquico, es el jefe de Estado, el rey, y eso implica transparencia, conducta ejemplar. Él mismo lo dijo en su discurso de Navidad, ¿no? Pues yo que se lo apliquen. Y en ese sentido a mí me parece que el príncipe tiene que empezar a jugar un papel también ahí importante de futuro, si quieren ser los futuros jefes de Estado, digamos, como monarquía parlamentaria. Y si no, los españoles, pues igual que cuestionamos el sistema de partidos o se cuestiona a los sindicatos o la patronal, pues se está cuestionando a la corona. La corona suspende por primera vez en los 2 últimos CIS. Yo estoy convencido, también se lo digo, que el príncipe puede ser una persona formada y preparada para ser jefe de Estado profesional, quiero decir, una persona preparada, pero también es verdad que como no se den prisa en tomar medidas de cambio de mecanismos de transparencia y de lucha también, porque la corrupción también ha salpicado a los familiares de la Casa del Rey, pues a lo mejor puede ser que el rey también se vea afectado por esa pérdida de confianza, ¿no? El otro día le escuchaba a Alicia Sánchez Camacho decir que Ciutadans era la marca PSOE en Cataluña. ¿Por qué dice eso? Pues no lo sé, porque unos dicen que somos la marca del PSOE en Cataluña, otros dicen que somos la del PP bis, o sea que a mí no me preocupa tanto este tipo de discursos de politiqueo, digamos, no me importan. Yo creo que hay gente que está nerviosa porque ya le digo que las encuestas nos sitúan pues a la par de partidos como el Partido Popular o el Partido Socialista en Cataluña, por encima incluso de Iniciativa y de Izquierda Unida, y eso pues hace que gente tenga que inventarse este tipo de cosas. Nosotros no somos la marca de nadie, somos un partido que ha surgido de la sociedad civil, que está creciendo, que no le pide permiso a nadie para seguir creciendo, sino que se debe a sus ciudadanos y a nadie más, y en ese sentido no tengo mucha cosa que decir de este tipo de fábulas y confabulaciones del Partido Popular. Yo creo que el PP se debería preocupar sobre todo, más que en qué es Ciutadans y a quién vota Ciutadans, qué hace el PP en Cataluña y también qué quieren sus votantes en Cataluña, porque también es verdad que hay gente descontenta con Rajoy, que dice que va a quitar los impuestos, va a bajar impuestos y los sube, y gente que dice que Rajoy va a luchar contra la corrupción, y vemos el caso Bárcenas. Entonces el PP tiene otros problemas como para meterse también con los demás, ¿no? No sé cuál es su opinión. Vemos como, por ejemplo, Televisión Española no tiene publicidad en favor de otras televisiones públicas.
con lo que eso vale, pero en cambio ves cualquier cosa y dices, volvemos en 7 minutos, en 6 minutos. Me refiero, los espacios lo hace. Esto no hay manera de cambiarlo. Esto fue otro arreglo de Zapatero, para mí erróneo. Bueno, en aquel momento efectivamente se llegó, no públicamente, pero parece que hubo un acuerdo entre el gobierno Zapatero y algunos monopolios o duopolios de las televisiones privadas, de los grandes grupos privados, para quitarle a Televisión Española la publicidad y entregar, digamos, ese paquete de publicidad al mercado privado, ¿no? Mire, yo le digo una cosa, las televisiones públicas en este país son muchas y algunas duplicadas, vamos a hablar claro, es decir, hay muchas teles que sobran. Seguramente una radio y televisión pública española como es la BBC, para entendernos, es necesaria, y que eso tenga desconexiones autonómicas y que eso tenga una especie de consorcio como en Alemania, donde las teles regionales trabajan con las teles, con la tele federal, ¿no? Con la tele del Estado. A mí me parece un buen modelo el alemán, es decir, le pongo el ejemplo, Televisión Pública de Cataluña y Televisión Española hacen un informativo a la misma hora sobre el mismo territorio. Entonces, oiga, ¿y si hacen uno y trabajan juntos y ahorramos costes? Dicho eso, la publicidad, hombre, yo aspiro en nuestro modelo es que la tele pública se autofinancie y en vez de costarnos, por ejemplo, como nos cuesta TV3 cada año, 300 millones de euros, que se dice pronto, pues tenga mecanismos, ¿no? En este caso TV3 los tiene, porque además tiene publicidad, pero Televisión Española pues está desmoronando y no puede competir tampoco, porque no tiene eso. Al final, y para acabar en este asunto, sí que es verdad que habría que definir qué es la tele pública y qué funciones tiene, y qué es una tele privada y qué campo de libertad tiene. Porque, claro, también es verdad que la tele pública, competir en entretenimiento con la privada, tampoco tiene mucho sentido, porque oiga, la tele pública para mí es cultura, información, programación infantil. Que la Fórmula 1, por decirle algo, la veamos en una tele pública con un contrato que cuesta mucho dinero y a la vez, a la misma hora, la veamos en Antena 3, para hablar claro, y en TV3, pues mucha gente se preguntará, oiga, ¿y no sería lógico que eso fuera solo la tele privada, no? Pero no es un atraco también a los españoles después de que las tecnologías, que se muestra una vez más, que las tecnologías y los políticos no van por el mismo camino. La televisión tiene un sistema que se llama dual, para que hablen dos lenguas. Claro. Nosotros vemos los partidos de fútbol en dos televisiones distintas. Claro, pues eso es lo que le decía. Pues la única diferencia es del lenguaje. Claro, por eso le digo que al final, lo lógico, la cabalgata, la vemos en dos televisiones a la misma hora, la pasó hace poco en Televisión Española y en TV3 la misma, ¿no? Que era Barcelona. Entonces, yo creo que al final hay mucho, la política quiere tener, o algunos partidos han entendido esto como cotos, en los que tú tienes tu tele, ¿no? Esta es la tele de tal porque la gobierno yo. Me da igual, ¿eh? En las comunidades autónomas, ayuntamientos, casi todos los partidos han hecho lo mismo. Y hay que romper eso y decir, no, esta es la tele de todos, y entonces hay que ahorrar costes y dar un buen servicio. Y en ese debate, debatir seriamente sobre eso. No puede ser que hayan teles comarcales, locales, pues que tienen literalmente 5, 10.000, 15.000 personas que la ven, pagadas con dinero público. También es injusto que se compita con otras teles, pues que tienen que pagarse las cosas, ¿no? Entonces yo creo que hay que definir muy bien lo privado y lo público y qué función tiene cada cosa. Yo creo en una tele pública de calidad, pero una tele pública sí puede ser que no nos cueste un dineral en plena crisis, sino que es una tele adecuada a la situación económica. Aún no lo sé, ¿eh? Se le sigue pagando a los Felipe González de turno, a los Arnaz de turno y a todos los presidentes de todas las comunidades autonómicas, con sus secretarias, sus despachos, sus choferes y todo. ¿Todavía se sigue pagando? Pues ¿No se lo jubila nadie? No, a los expresidentes de gobierno efectivamente se les paga, creo que son 90.000 euros de paga, con la paradoja de que Felipe González de Aznar dan conferencias que casi en un día ganan eso. Por tanto, mi idea, yo entiendo la lógica de que un expresidente de un país, fíjese Estados Unidos cómo cuida a sus expresidentes, digamos, tenga una función para trabajar para todos los españoles, no para ellos, ni para una empresa, sino para todos, y una paga para asegurarse que ese hombre no se muera por la calle de hambre, para que nos entendamos. Pero hombre, de no morirse de hambre y tener una paga, a dar conferencias por todo el mundo, cobrar 200.000 euros de Endesa o de gas natural y además llevarse 90.000 de euros de todo, yo creo que tendría que ser incompatible la paga con otros ingresos. La paga tiene que ser de subsistencia y podríamos discutir si tiene que ser 90.000 euros o de mucho menos. Le pongo un ejemplo en Cataluña, pero que también pasó la polémica en Extremadura con Ibarra y lo hemos visto en otras comunidades. Aquí en Cataluña hay 3 oficinas abiertas para cada expresidente, Pujol, Maragall y Montilla, que cuestan más de 1,5 millones de euros a los catalanes. Entonces yo pregunto, ¿no pueden sus partidos o ellos mismos que trabajan y dan conferencias financiarse pues a su secretaria? ¿Tenemos que tener todos los catalanes 1,5 millones cada año destinado a 3 oficinas céntricas en Barcelona a tener oficinas de estos señores, cuando además, por ejemplo, Montilla está en activo, sigue siendo senador, ¿no? O es senador ahora también en el Senado, otro debate también el del Senado, ¿no? Entonces, yo creo que por una cosa, no cuestión tanto económica, aunque también, sobre todo una cuestión de autoridad moral, ¿no? Hombre, esos expresidentes que se han ganado
la credibilidad de mucha gente, creo que pierden también mucho cuando en estos momentos no plantean ellos mismos eso. Ciudadanos propuso en el Parlamento la supresión de esas exoficinas y que no hubieran pagas vitalicias, y CiU, PSC y PP votaron en contra porque dijeron que los presidentes tenían que tener dignidad. Claro, no quiero jugar aquí a las comparaciones fáciles, pero dignidad tienen que tener mucha gente que le está pagando el sueldo a esos expresidentes, ¿no? Y que no saben cuándo se levantan, qué van a comer y se acuestan sin Efectivamente, cenar. ayer me contaban el caso de una persona que no diré el nombre, pues gente de lo que hablamos, clases medias, que se están quedando literalmente, tenía que dar de baja el contador de la luz de su casa. Y por eso digo que al final esa gente también tiene que tener dignidad, pero luego ¿cómo le explicas ese tipo de pagas vitalicias o ese tipo de oficina, ¿no? ¿Usted ha tenido la sensación alguna vez o la tentación de meter la mano en la caja de otro? No. No me han enseñado en mi casa que... ¿Pero has visto la caja de otro o porque no la has tenido cerca nunca? No, yo he trabajado en una caja de ahorros, imagínese, si he visto dinero. ¿Y no has robado? Ni un duro, al revés, es más. Y además mis padres son comerciantes y sabemos lo que está en una caja, para que nos entendamos y ver no los billetes. Mano? Yo le digo una cosa, lo de los billetes es algo, yo creo que eso va con lo que te enseñan en casa, ¿no? Es decir, en una caja de ahorros, imagínese una oficina, la de dinero que cuenta uno y ve y toca y lo que hay. Y yo le digo una cosa, a mí nunca no me atrae el dinero. Hay gente que le atrae el dinero, ¿no? Como parte de representante del poder. Yo le digo también otra cosa. A mí lo que me gusta es poder vivir y poder pagar la guardería a mi hija y poder comer y poder tener 15 días de vacaciones con mi mujer. Pero, como a todo el mundo, pero creo que en eso no podemos caer tampoco, mira que le digo, en cómo es cada uno. Yo creo que hay que regular las cosas y controlarlas de tal manera para prever que incluso quien tenga la tentación no puede hacerlo, porque al final no podemos depender solo de lo que me enseñan a mí o a usted sus padres o de la ética de cada uno. Yo creo que tiene que haber una ética colectiva y una regulación colectiva, porque si no, si hay que ampararse, no, eso cada uno es como es, oiga, cada uno es como es, no. Esto es dinero público, esto es la caja de todos, esto es en definitiva. Entonces yo nunca he tenido esa tentación y he podido tenerla, porque como le decía, he trabajado en una caja de ahorro, ¿no? ¿Y no es una ofensa que a un banquero que encima está imputado le den 88 millones porque se vaya, que debe tener mucha información o...? A mí me parece una inmoralidad que pone de manifiesto cómo este país está al revés literalmente, es decir, pongo el ejemplo que usted me ha dado, banqueros que han hecho mal las cosas. Bankia. Sino que le pregunten a los accionistas. No, claro, Bankia, 71 millones de euros repartidos en 4 años en su consejo de administración. Es decir, que con dinero público, porque están rescatados, con dinero de todos, se reparten 77 millones de euros, 71, perdón, unos señores que han dejado en la ruina unas cajas de ahorros que eran cajas que estaban vivas y se las han cargado. Y además al frente un exministro del Partido Popular, pero me da igual, es que en Caixa Cataluña 11.000 millones de agujero, otro ministro, en este caso el Partido Socialista, Serra. Entonces, oiga, es que como esa gente no pase por un banquillo, por un tribunal y se juzgue la actuación fraudulenta que están teniendo, en Bankia ya se ha hecho, pero por ejemplo en otros casos de momento no, como no se les juzgue y por lo menos haya justicia, corremos el riesgo de que la gente, como decía al principio en la entrevista, se tome la justicia por su mano. Yo nunca voy a legitimar, nunca, ni la violencia, ni que alguien se tome la justicia por su mano. Pero luego se podrán comprender también actitudes de algunas personas. Y le pongo un ejemplo muy particular. Imagínese con los desahucios, que usted ha rescatado con sus impuestos a una de esas cajas y le viene a desahuciar. O sea, la misma caja que yo he rescatado de su mala gestión, con mis impuestos, me viene a echar de mi casa a mí y a mi familia. Entonces, yo no lo justifico, pero puedo comprender humanamente que alguien realmente, pues fíjese, ayer se suicidaba, ¿no? Otra persona que desahuciada también, y estamos viendo lo que estamos viendo. A mí me parece una vergüenza. Y creo que el sistema financiero español se ha acostado en la misma cama que el sistema político. Y eso es letal. ¿Y qué opinión le merece, por ejemplo? Porque estamos hablando de que si los jueces son valientes, son débiles, la justicia, esa que no es igual para todos, ¿eh? ¿Cómo puede ser que los jueces hagan un juicio, juzguen a una persona, la condenen a X y luego venga el gobierno y los indulte? Pues mire, otra de esas, hablamos de cambio de rumbo antes, ¿no? Pues otra de esas cosas que nosotros vamos a proponer suprimir, ¿no? La ley del indulto. Es decir, el indulto es una cuestión que ha quedado de la época del absolutismo, que se ha mantenido en democracia, que es en definitiva que el poder, después de ser juzgado, sentenciado y por tanto condenado a una persona, se le puede indultar y se vaya a su casa en vez de la cárcel. Eso, que puede tener un sentido, hemos visto algún caso muy particular de una mujer que robó para pagar los pañales de su hija, pues eso socialmente en un momento dado, viendo la situación y pasados los años, puede ser, ¿no?, que se pueda socialmente aceptar eso. Pero hombre, lo que nosotros queremos prohibir, por ejemplo, es que los cargos públicos puedan ser indultados. Porque claro, es que al final, el caso Pallarol se ha visto claro, pero en muchos otros, es que esto es como el ciclo del agua, es decir,
decir, te imputo, te juzgo, te llevo al banquillo, te condeno, y cuando te condeno, en vez de ir a la cárcel, te lleva al gobierno, al Consejo de Ministros, y el Consejo de Ministros te envía a tu casa. ¿Por qué? ¿Porque había un pacto político entre el gobierno y otro partido, o entre el gobierno y no sé qué empresario? Entonces yo creo que eso es intolerable. Pasó también con un consejero del Santander, ¿no? Vimos el indulto a medida que hizo el gobierno anterior antes de irse, un gobierno socialista, por cierto, que indulta a los mayores banqueros de este país, ¿no? Entonces, claro, yo creo que este tipo de cosas son aquellas con las que son indefendibles, ¿no? Yo cuando veo a compañeros de estos partidos, en este caso el PSOE o el PP o Convergencia, yo a veces se lo comento, digo, pero ¿cómo vais a explicar esto a la gente? Es decir, ¿cómo vais a mirar a los ojos a vuestros votantes? Ojo, no a los míos, o sea, incluso a los de Convergencia, los del PP, los del PSOE. Pues estoy convencido que en esto del indulto hay unanimidad prácticamente de que debería prohibirse ese tipo de actuaciones. Y se encogen de hombros, ¿no? Porque estoy convencido de que mucha gente de esos partidos no está de acuerdo, pero sus cúpulas directivas sí que lo están haciendo. A mí me parece que hay que suprimir esa ley. ¿Y el tema de los extrasis, cómo los ve? Pues mire, yo creo que todo lo que se defienda con la palabra y una manifestación legítima y convocada democráticamente es bueno. Todo lo que traspase la línea de la legalidad y se vaya al acoso o a la violencia, me parece malo. O sea, la mejor de las causas, la causa más justa del mundo, más noble, cuando pasa la legalidad democrática y la violencia, deja de serlo. Por tanto, yo le diría que toda esa gente que protesta legítimamente en manifestaciones, que recoge firmas, que tal, yo incluso admiro la fuerza y la valentía que están teniendo. Ahora, cuando alguien pasa a ir a la casa de un juez o a la casa de un ministro, a la casa de un diputado y gritar por un megáfono asesinos o dejar cartas a sus hijos, yo eso nunca lo voy a legitimar. Me parece que no hay que hacerlo, porque me parece que esas causas además pierden toda su nobleza, ¿no? Cuando se traspasa esa línea. No debemos llegar a ese punto. Comprendo, insisto, humanamente los dramas que se están viviendo, porque es que en nuestro entorno estamos viviendo dramas, ya en todas las familias de España, yo diría casi, o prácticamente en todas, pero traspasar esas líneas puede ser muy, muy arriesgado, y desde luego yo no lo justifico, ¿no? Le vemos en todas las televisiones, por la mañana, por la tarde, por la noche, en todos sitios hace el mismo discurso. Bueno, es que nosotros cuando empezamos, me acuerdo que con nuestra jefa de prensa y con la gente, digamos, de la ejecutiva, debatimos sobre esto. Oiga, ¿qué hacemos? ¿Aceptamos las invitaciones de todos los medios? Y dijimos sí. Y lo hemos hecho así siempre. Es decir, nunca hemos dicho no a ningún medio de comunicación, nunca hemos dicho no a ninguna tertulia, nunca hemos dicho no a ninguna entrevista. Y usted lo sabe, además, que así ha sido. Y es nuestra política. Habrá quien lo vea bien, quien no lo vea bien. Yo creo que parte de mi sueldo, que soy portavoz, o sea, porto la voz de un grupo parlamentario, está también en explicar lo que pienso, lo que hago, lo que proponemos, lo que defendemos, lo que planteamos, y en eso estamos, ¿no? Es verdad que yo ahora, pues en muchos medios de comunicación que nos han ido abriendo las puertas, pues colaboro yendo a una tertulia o entrevistado en un debate, pero creo que es parte de mi sueldo, sinceramente. Es decir, no lo veo así. También, para aclararlo, no cobro un duro. Digo, porque algunos se piensan además que cuando uno va a esas televisiones cobra dinero. Pues no, oiga, cuando digo que es parte de mi sueldo es porque es mi sueldo como portavoz parlamentario, ¿no? Bueno, supongo que alguna cosa le debería haber preguntado que no le he preguntado, que a lo mejor usted ahora quería comentarla, pero ahí tiene el micrófono para que pueda decir valientemente lo que crea que tiene que decir. Pues mira, yo creo que además le agradezco la entrevista, porque hemos tocado muchos temas de actualidad, pero sí que hay una cosa que me parece fundamental ahora, que es decirle a la gente que sí que se puede. Es decir, estamos un poco hartos de la negatividad, de ver encima la losa, los datos del paro, el no sé qué, y yo creo que estamos en un momento también, pues oiga, el diagnóstico lo tenemos hecho, el país no funciona muy bien. ¿Qué es lo que no funciona? Pues creo que estamos todos de acuerdo que en la democracia española hay cosas que arreglar, en la economía española hay cosas que arreglar, pero vamos a ponernos manos a la obra, ¿no? Y que sepan que nosotros, por lo menos, nuestro granito de arena a que se lleguen a acuerdos de Estado, a que pongamos los pactos de la Moncloa, ¿no?, que veíamos estos días en la televisión. A mí me da envidia ver que hace 30 y pico años hubo gente tan distinta que se puso de acuerdo para levantar el país. Nosotros estamos en eso. O sea, que la gente que sepa que por lo menos, si se suma fuerzas, este país, yo creo que es un país digno, de gente digna, a pesar de los errores que hemos cometido. Y yo daría un puntito de esperanza también en un día complicado como estos que estamos viendo con esta economía y esta política, ¿no? Pues venga, muchísima suerte, Albert. Gracias. Albert Rivera, que tengáis suerte y para adelante. Muchas gracias. Hasta siempre.